Nuestro invitado de hoy es Milton Revilla Soto, mayor del Ejército de Venezuela en situación de retiro, del Arma de Infantería y especialista en operaciones especiales. Fue jefe de la Sala Situacional de Análisis Estratégicos del comandante del Ejército, el comandante general del Ejército en el año 2002. Ha ejercido además actividades de gerencia pública y privada. Estoy leyendo una parte mínima de su currículum. Fue obligado a una baja forzosa de la Fuerza Armada por solicitud de la FARC y del otro grupo terrorista, el español ETA. Bueno, no es español, ellos no se consideran españoles cuando existían. La Audiencia Nacional de España lo designa testigo protegido en el caso 75/09, lo cual conllevó a convertirse en preso político en Venezuela por órdenes de Hugo Carvajal desde el año 2010 hasta el año 2016, siendo torturado en la Dijecín y en Ramo Verde. La denuncia de su caso se encuentra actualmente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bienvenido, Revilla. Muchísimas gracias, Napoleón. Saludos para ti, saludos para toda tu audiencia. Te estoy invitando porque supongo que tienes muy buenos contactos con tus conocidos y que todavía están activos en la Fuerza Armada Nacional. Y la gente se pregunta cuál va a ser la reacción esta vez de la Fuerza Armada Nacional con el triunfo evidente de la oposición según todas las encuestas serias que tiene el país. Bienvenido. ¿Qué opinas tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué hueles tú? Eh, Puedo hablarte de la opinión de aquellos con los que todavía tengo contacto dentro de la Fuerza Armada Nacional. Uno sirvió en la Fuerza Armada Nacional, trabajó en la Fuerza Armada Nacional y me correspondió ser instructor en muchas oportunidades de muchos de los que todavía se encuentran activos. Y la sensación que tienen la mayoría de los que yo conozco particularmente es una sensación de decepción total por las políticas que se llevan en la Fuerza Armada Nacional y para con ello, desde todo punto de vista. El salario de los militares no alcanza, la dotación de uniformes, materiales, equipo para la Fuerza Armada Nacional es prácticamente nula. Se expone a los militares a que sean ellos los que tengan que comprar sus propios uniformes y sus equipos. Y esto con un sueldo. ¿Cuánto gana un mayor de la Fuerza Armada Nacional actualmente en Venezuela? Gana el equivalente entre 50 y $60. Entonces, comprarse un uniforme que lo venden, de paso, los mismos oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional, revolucionarios que tienen el mercado de los uniformes en Venezuela y de las tiendas militares en Venezuela. Entonces, esto es un reciclaje de lo que tú pagas. Y de ahí empiezan entonces las coimas, empiezan las prácticas de corrupción entre miembros de la Fuerza Armada Nacional porque el sueldo no les alcanza para las funciones que deben cumplir y para cubrir sus necesidades. Entonces, me preguntas cuál es la posición de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no es que fija una posición. Lo dice el coronel Antonio Guevara, lo dice la mayoría de las personas que hablan sobre el tema. El militar en Venezuela no proviene de una casta, proviene del pueblo. Los pocos militares que quedan en Venezuela, los muy pocos, porque no hay una forma actual de saber cuántos quedan. El Ministerio de la Defensa mantiene una caja negra en cuanto al pie de fuerza de la Fuerza Armada Nacional, pero sacando la cuenta de los resueltos de expulsión y de bajas administrativas, pudiéramos inferir que la Fuerza Armada está por debajo del 20, el 25% de su pie de fuerza. Entonces no es importante o no es significativo lo que piense la Fuerza Armada Nacional. Es significativo la posición que tome el pueblo de Venezuela en caso de que haya un fraude, que es lo más común en el régimen que actualmente controla el poder en Venezuela, y de ello cómo se haga eco la comunidad internacional en cuanto a su reconocimiento. Ahora bien, tú estuviste ya como general retirado en elecciones
creo que en el 2006 me dijiste, o sea, 2008, Mayor retirado. Sí, como yo, mayor yo en el retirado. 2006, entre el 2005 y el 2008, participé como operador de máquinas de votación. Eso es una anécdota bien locuaz de mi vida. Y puedo decirte que el chavismo, ahora madurismo, hizo su tarea, ¿ok? Todavía las leyes Ya va, ya va. El chavismo, ahora madurismo, hizo su tarea. sí. Tengo entendido que el PSUV en sus manejos electorales, ¿no? Eh, hizo la misma copia, son una copia del trabajo de Acción Democrática. ¿Hasta qué punto es eso, verdad? Bueno, eso es real. Eso es real para aquellos que hemos estudiado de una u otra forma la historia de Venezuela y que hemos estudiado los procesos electorales en Venezuela, que es parte de mi formación académica. Em, el PSUV es una copia completa al detalle de de Acción Democrática, al punto de que tiene los coordinadores de calle, los comités de base, les pusieron otro nombre, pero es lo mismo. Los comités de base y después de eso tienen la misma estructura que Acción Democrática. Ahora bien, en Venezuela hasta el año 2006, 2007 todavía había una ley del sufragio que permitía la independencia de el poder que recaía sobre los presidentes de mesa. Después de ciertas acciones que se hicieron en el 2006 y hasta el 2007 en esos procesos eleccionarios, donde los presidentes de mesa cerraban las mesas, como decía la ley orgánica del sufragio, el PSUV creó una figura política que no existía y es una trampa, que se llama el coordinador de centros de votación. Entonces, el PSUV se copió de Acción Democrática la Operación Galope y Diosdado Cabello, hijo de un dirigente ADECO, o sea, él como que su papá como que lo tenía de asesor. Y resulta que esa Operación Galope lo hacían con la Fuerza Armada Nacional que contenía a los centros electorales para que no cerraran. Los presidentes de mesa ordenaban que se cerrara porque siempre el presidente del Consejo Nacional Electoral sale a las 3 de la tarde diciendo que se posterga o no se posterga la votación siempre y cuando haya electores en la mesa. Entonces, ¿qué pasó? Que los presidentes gritaban, no hay elección, no hay electores en la mesa, cerraban su mesa, contabilizaban y tenían en su mano a las 3, 3:30 de la tarde ya su acta de votación. Comenzaban las auditorías in situ. Bueno, el PSUV creó los coordinadores de centro de votación, que son miembros del PSUV, radicales, los más radicales, y estos trabajan de la mano de la Fuerza Armada Nacional en los centros de votación. Entonces, cuando el presidente de mesa le dice al coordinador de centro de votación, mira, ya yo no tengo electores, el coordinador del centro de mesa le dice al militar, el militar llama a su comandante, el comandante le dice, no, negativo, están recogiendo y están en la operación Galope, no se cierra el centro de votación y sencillamente esperan ver qué pueden recoger para traerlos a los centros de votación y, entre comillas, hacer el remate que ellos esperan siempre que se haga para obtener más votos. Como esa operación en Galope va a seguir y continúa, ¿quieres explicarnos qué es o explicarles a los que nos están viendo cómo es la operación Galope? Bueno, es sencillo. El gobierno tiene contabilizado y tabulado quiénes son los ciudadanos que son partícipes de de los beneficios sociales, ¿verdad? Y también de sus empleados públicos, digamos así. Entonces, en los puntos rojos que están afuera de los centros de votación, ellos van contabilizando. Ellos van contabilizando uno a uno. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que van contabilizando y una vez que terminan de contabilizar, se dan cuenta quiénes no están, cruzan la data por vía electrónica de quiénes son los que faltan y entonces designan por grupos quiénes son los que van a ir a buscar. Entonces tienen afuera del centro de votación o en sitios estratégicos
los carritos Orinoco, los carritos Chery, todos esos taxis que tienen, los autobuses gubernamentales, ahora tendrán sus motorizados Vera, etcétera, los motopiruetas también los pondrán a eso y a los colectivos y van a buscar en la casa a la persona. Antes lo hacían. Y quién le garantiza a ellos que esa gente que no fue a votar a pesar de las presiones, a pesar de que tienen la amenaza encima de quitarle sus cajitas CLAP, por muy malas que sean, pero algo es algo, no, no van a ir a votar obligados, buscados en sus casas, de casa en casa, a votar en contra de la dictadura? Yo quiero explicarte algo. Yo veo que como están las cosas en Venezuela, lo más seguro es que la gente se vaya de su casa y se vaya a otra parte. O sea, no me van a conseguir nunca, porque de verdad que el venezolano está cansado. El termómetro interno social a todo nivel, te estoy hablando de funcionarios públicos con los que yo hablo, te estoy hablando de militares con los que yo hablo, te estoy hablando de policías con los que yo hablo, que lo conocen a uno, porque es que, te repito, no vienen de Porque se ninguna casta atreven a política. hablarte claramente. Ajá. Sí, y ellos dicen, mira, yo no voto y no voto. En el referéndum ese del Esequibo, bueno, hubo una gran abstención y el gobierno fue incapaz de sacar la lista e irlos a buscar o destituirlos de sus cargos o votarlos de sus cargos. ¿Por qué no lo hicieron, Napoleón? Porque entonces se iba a crear una ola contraproducente para esta elección justamente. Esa práctica que ellos hicieron, ese simulacro para ver cómo se movilizaba gente, no les sirvió de nada, pero también les demostró que su gente no quiere ir a votar por ellos y no quiere participar en Pero ellos. Y también por le eso es que está dijo, el desespero. claro, pero también le dijo a su gente que no quiere votar por ellos que en estas elecciones, así como hicieron con el referéndum del Esequibo, tampoco van a ir a votar por ellos. El venezolano está agotado. El venezolano está agotado. Y hay gente que dice que es preferible una derrota honrosa, ¿verdad? Que una victoria desastrosa. Y yo leo mucho. Yo leo mucho, más allá de cualquier conversación que yo tenga con cualquier persona. Que ojo, no es murmuración ni es conspiración, es sencillamente conversaciones del venezolano. Y el venezolano está cansado. El que salga a votar no va a votar por el gobierno. No hay forma ni manera que el gobierno motive a nadie cuando hoy en Venezuela hay todavía poblaciones en las cuales tú pasas 8 y 12 horas sin electricidad, donde el venezolano, y eso lo sabe todo el mundo, el 90% de los venezolanos tiene un familiar en el extranjero, como mínimo uno, cuando no tiene a toda la familia en el extranjero. Bueno, hay, creo que fue en el Zulia, un sitio donde le dijeron que fueran a votar y que le daban X cantidad de dólares, ¿no? Que tampoco eran muchos por lo visto. Esto lo leí en las redes, no sé si será cierto o no. Y entonces, como no se lo dieron, se cayeron a golpes unos contra otros, porque fueron allí esperando su dinerito y no por amor a la involución bolivariana. Pero es que si ahora tú le ofreces a un venezolano, vamos a hacer un ejercicio. El candidato X le ofrece al venezolano. Vamos a hablar de cualquiera de los dos candidatos que no están en la polarización que existe en Venezuela, ¿verdad? El candidato X le dice a los venezolanos que le va a dar $100 porque voten por él. El venezolano va, le quita los $100, pero no vota, o no vota por él. Eso es lo que yo digo. ¿Tienen alguna No, forma el no. régimen de saber por quién vota ese militante del PSUV? Solamente con el voto asistido. ¿Y qué es el voto asistido? El voto asistido es aquel voto donde, y es, ¿sabes? Yo hoy estaba viendo un video del coronel Ernesto Guevara, Ernesto Guevara, Antonio Antonio Guevara, Guevara. el Ajá. coronel Antonio Guevara, donde él explica algo sobre el acta de Ujú. votación. Y tiene toda la razón. Entonces, ¿qué juega las personas que tienen el control ahora en Venezuela? Juegan, salió una noticia supuestamente, no la he confirmado,
donde los testigos de mesa tienen que ser testigos de ese centro de votación. Eso también va a aplicar para lo del PSUV, ¿no? Porque si aplica para uno, aplica para el otro. Claro, Ellos tienen la forma todavía de cambiar la data, si la tienen. ¿Para qué? Para lograr que esos testigos este, vayan al centro donde ellos quieren, ¿ok? Nunca van a poder hacerlo con los militares, porque los militares los cambian, no los cambian, se van de baja, X. Tendrán que los militares enviar las listas desde ahorita para que a los militares los metan en ese centro y los militares puedan votar en ese centro. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos nombran, tienen a un presidente o a un vicepresidente de mesa, un testigo de mesa. Generalmente el presidente de mesa, que es del PSUV, o es de una oposición rara, y resulta que ese es el que se va a encargar de asistir a la persona, llevarlo, porque ahora el fenómeno va a ser que nadie sabe votar. Yo no sé votar, que me acompañe alguien. Entonces, ese que le acompaña, me imagino que le darán una cinta, le pondrán algo aquí, mandarán un mensaje de texto. Este sí lo vi, lo votó, y con eso afuera estará esperando los 20, $25. Primero, si el venezolano lo acepta y se deja, número uno. Y número dos, si las personas que están alrededor permiten que ese presidente de mesa haga el voto asistido. Porque para hacer el voto asistido tiene que tener tres condiciones. Uno, que sea analfabeta. Dos, que tenga un impedimento físico que le impida ver el tarjetón. Y dentro de ese impedimento físico está la parte médica de aquellas personas de la tercera edad, ¿verdad? O aquellas personas con una condición especial que les impide dilucidar cuál es la persona por la que va a votar. La trampa está en el ambiente. El asunto es si el venezolano se deja trampear. pero en el voto asistido no puede obligar el representante de la oposición también estar presente en ese voto asistido, no Puede solamente el hacerlo, miembro del puede PSUV. hacerlo, puede hacerlo. Es Puede, legal hacerlo. puede hacer. Sí lo puede hacer, no necesariamente tiene que ser obligatoriamente el presidente de mesa. Y aquí hay que, esto es un evento entre el bien y la maldad. Y cuando digo la maldad es porque sencillamente, solamente bajo la sombra de la oscuridad y de lo malo opera el crimen. Eso lo dijo Simón Bolívar, en palabras más, palabras menos. Entonces, yo creo que el venezolano, indiferentemente por quien quiera votar, porque es libre de hacerlo, debe impulsar el hecho de que se vote en paz, en tranquilidad y que se vote de manera legal. Que la persona de verdad ejerza su derecho. Si el venezolano lo permite, las urnas van a hablar. Ahora, si esto va a ser un evento de trampa, de ver quién hace más trampa que el otro, para no decir que una sola línea o un solo grupo es el que hace trampa, vamos a dar el beneficio de la duda, agotado de darlo. Este, pero es eso. Yo creo que el Bueno, venezolano ya está sumamente agotado y se pueden presentar situaciones de mucha tensión y de mucha violencia en los centros de votación si quieren imponer por vía de la trampa o del amedrentamiento este tipo de acciones en las mesas electorales. ya alguien del grupo de María Corina, alguien de los que están cerca de María Corina, declaró que no hay ningún problema con este cambio que se hizo a última hora para las mesas electorales. O sea que no tiene ninguna preocupación sobre eso. No debería haberlo, porque te Si insisto, alguien sabe de votaciones, ¿no? Por su historial, porque estaba en Súmate y era de los importantes de Súmate, es María Corina Machado. Y si alguien ha trabajado el puesto que tiene, es ella, de pueblo en a, a- pueblo. a mí no me gusta parcializarme en parte política justamente por mi formación militar y No, porque yo no me estoy decidí. parcializando, te estoy No, diciendo no, mi no, historia y tú lo sabes por también como la, por yo. la, por la respuesta que tengo que dar, ¿no? Ajá. Pero quiero explicarte algo. Yo creo que hay una parte de la oposición hoy que es muy similar al chiripero. O sea, es un chiripero voluntario, Sí. espontáneo. O sea, voy a insistir, en Venezuela la gente está agotada, para no utilizar un término vulgar, está agotada en extremo.
de lo que está ocurriendo. O sea, ya no soporta física y psicológicamente lo que está ocurriendo. La gente quiere que su gente regrese a Venezuela. Los venezolanos en el extranjero quieren regresar a Venezuela, más allá de que tengan una mejor posición económica en el extranjero. Quieren regresar a Venezuela. Y la única forma de regresar a Venezuela es con calidad de vida. Y a mí me da risa, ¿no? La mayoría de los periodistas de BTV, valga que después salgan a atacar BTV, Telesur y toda la mayoría de los medios de comunicación en Venezuela que hacen loas y hablan de que las sanciones son la suma de todas las desgracias de Venezuela. Pero tú ves que viajan en Falcon, viajan en Beechcraft, viajan en helicópteros Bell 412, se mueven en camionetas Tundra, Sequoia, este, las últimas camionetas del Imperio. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llega eso a Venezuela si es que hay un bloqueo? O Bueno, eso está sea, ¿cómo pasando. está la Ferrari en Venezuela si hay un bloqueo? Eso está pasando ahora gracias a que existen los teléfonos celulares y el internet en Cuba, y gracias a que se distribuyeron, que lo metieron preso al primero que lo empezó a hacer en grande. En Cuba, los nietos y los hijos de Castro y familia que tenían todos sus millones, ¿no?, escondiditos, y la gente no los veía alardear de esos millones. Una cosa, ¿por qué tú dices que la Fuerza Armada no tiene quien le escriba? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que pasa es que no hay un mensaje a la Fuerza Armada. O sea, cuando hablamos, mira, cada vez que sale alguien a dar un mensaje hacia la Fuerza Armada que no sea del gobierno, inmediatamente lo ponen preso y dicen que está conspirando con militares. Pero yo no he escuchado ningún discurso político en los últimos años, que le dé un mensaje a la Fuerza Armada Nacional sobre qué es lo que se espera que haga la Fuerza Armada Nacional más allá del cumplimiento del artículo 328 y de cuál es el plan de desarrollo de la Fuerza Armada Nacional. Ayer alguien escribía que se cumplían 203 años, hoy se está cumpliendo 203 años la batalla de Carabobo, ¿no? Y queremos exaltar la batalla de Carabobo, pero en el año 2001, si mal no recuerdo, perdón, 2021, hace 3 años, eh, estaban perdiendo el combate de Apure, donde masacraron a un grupo de comandos del mar con aquiescencia de oficiales del ejército que en contacto con la FARC le dieron las posiciones donde estaban aterrizando los comandos del mar. Una operación terrible. O sea, yo jamás había visto tanta torpeza y mediocridad desde el punto de vista militar como esa que se ejecutó en esa operación contra la guerrilla de Iván Mordisco allá en Apure y de la guerrilla del ELN. Entonces, queremos exaltar a Carabobo, pero tenemos a los militares en condiciones paupérrimas. Y, insisto, o sea, ¿cuál es el plan de gobierno de cualquier candidato que sea para la Fuerza Armada Nacional? No existe. Porque decirlo, y ojo, quienes detentan el poder en Venezuela hicieron muy bien la tarea. Desde hace unos años para acá, discúlpame, no quiero ver como que, bueno, Chávez sí, el otro no, pero Chávez no se atrevió a tanto. Pero desde que murió Chávez para adelante, cada vez que alguien dice algo a favor de la Fuerza Armada Nacional, lo meten preso porque supuestamente está conspirando. Siempre y cuando no sea amigo del gobierno, porque esa es otra cosa. Hay políticos de oposición que son amigos del gobierno Ahora hay una y cosa pueden que hacer lo no, que les da la gana y nunca. ahora hay una cosa que no entiendo, y ahora vas a ser tú el que me vas a tener que perdonar. La Fuerza Armada se babea diciendo que ellos son los herederos de Simón Bolívar, que es el ejército de Simón Bolívar. No, el ejército de Simón Bolívar y el ejército de Boves eran la misma gente, ¿no?, que está ese pueblo que ahora está harto de este régimen y que está dispuesto a defender con su voto, y no sé si el 29 depende de los resultados, si son tramposos o no, ¿no? Defender ¿cómo se llama? Su voto. Lo Ese que era el pasa es, ejército de Bolívar. No había ningún ejército. Agarraron a la gente, ¿no?,
que quería la independencia o la libertad o lo que tú como lo quieras llamar, o el cambio de la economía de los españoles y los criollos a lo que tú quieras. ¿Qué dices tú Lo a que, eso? lo que pasa es que cuando decimos que la Fuerza Armada se babea, somos como que bastante crueles. Yo creo que algunos voceros Pero si se o la algunas pasa, si personas, nosotros los civiles nos babeamos con Simón Bolívar, que parece que no ha muerto, sino que está vivo, como dicen los chavistas, ¿no? ajá, Chávez vive, una cosa de esa. ujú. Imagínense ustedes todo lo Mira, que le han metido en la cabeza. eh, lo que pasa es que cuando a los militares nos sembraron en la mente la disciplina, la obediencia y la subordinación. Muy pocos militares entendieron lo que se llama la obediencia de vida. Hay una obediencia que es la legal y hay una obediencia que tú no debes cumplir, que es la obediencia a aquellas órdenes contrarias a la ley. Entonces, aunque muchos, la mayoría de los venezolanos, tiene un sentimiento muy dado hacia lo que es el amor a las instituciones. Esto ha venido decreciendo de paso, ¿no? Porque nuestra historia está distorsionada completamente. Tú puedes agarrar ahorita unos muchachos de 18, 20 años en Venezuela y preguntarle dónde nació Bolívar, a lo mejor te dice que nació en Tucupita, porque la educación en Venezuela es pobre, no existe en No, Venezuela. no, pero tenemos un héroe que se llama Simón Bolívar, que Tenemos un héroe que se llama es uno de Simón los hombres más Bolívar, importantes que ha tenido la historia de la humanidad. pero tú ahora quieres pedirle a los militares que exalten a Bolívar cuando justamente el discurso dentro, o la historia y el sentimiento que hay dentro no es ese. Porque si vamos a exaltar a Bolívar, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hablar del decreto del pago de la tropa que hizo Simón Bolívar. Entonces, Simón Bolívar declaró un pago para la tropa y dijo a la tropa hay que pagarle por esto, por esto, por esto, y se le va a dar una asignación de uniformes, etcétera. Y eso no es lo que vive la Fuerza Armada Nacional actualmente. La ley orgánica de seguridad social y el plan negro primero, que se dijo con bombos y platillos, no existe. Los militares en Venezuela, sus padres, y pueden decir de mí lo que quieran. Quien quiera puede tomar este video y decir lo que quiera de mí. Pero los militares en Venezuela, sus padres no mueren en el hospital militar, sus padres mueren de mengua. Los militares en Venezuela, ¿dónde se operan? Los militares en Venezuela hoy, los pocos que quedan, ojo, que no están involucrados en hechos de corrupción ni que son beneficiados por dineros ilegales. Vamos a hablar claro en eso, vamos a separarlo. Esos militares que están en los cuarteles todavía por vocación o por decisión, viven en una situación paupérrima. Hay oficiales activos y retirados, generales de división, que andan haciendo viajes taxiando en Venezuela. O sea, usted llegó a general de división para irse de baja y andar taxiando en Venezuela. Y entonces ahora los militares trabajan en la mañana, pero no trabajan en la tarde para que en la tarde, como lo llaman ellos, hagan un emprendimiento. Dios Padre Todopoderoso. El militar, según el artículo 328, está a dedicación exclusiva de la Fuerza Armada Nacional. No puede estar haciendo. ¿Tú te imaginas que hay una guerra y tú tengas que llamar a los que están emprendiendo en la calle porque unos están taxiando y andan para Tucupita, los otros fueron a llevar a alguien a Carigua? Y entonces cuando tú los llamas por teléfono, no, mire, yo estoy en Tucupita. Pero es que hay una guerra. Bueno, pero llego mañana. No tengo gasolina. Ahora, volviendo al tema inicial, en vista que tú has dicho esto, los militares a la hora de enfrentarse, de tener que enfrentarse a un pueblo en desobediencia, como sucedió el 11 de abril, ¿ok? Y tienen la obediencia obligada, obediencia no sé qué, más la subordinación, ¿cómo van a reaccionar? Yo quisiera creer, o yo quiero creer todavía, que lo poco que queda de la Fuerza Armada Nacional, lo poco que queda, eh, Obediencia de vida, era lo que quise Va, decir. va, yo creo que esto se va a decidir en las mesas, porque usted no puede ocultar lo que está pasando en la mesa. Cuando los militares se den cuenta, si es que así ocurre, que cualquier candidato X o Y está ganando y ganó, habrá que hacer magia
para no cumplir una orden y en caso, porque no debemos llamar a la violencia en caso de, pero tenemos que llamar a la justicia en caso de. O sea, ¿qué es la justicia? Que quien gane el 28 de julio en Buena Lid, a partir del 29 de julio, pasa a tener un estatus distinto, sea uno o sea el otro. Bueno, pero esta respuesta es muy teórica porque, me perdonas, ¿qué justicia van a llamar? ¿Al Tribunal Supremo de Mira, Justicia? no, yo creo que si en Venezuela ocurre un fraude electoral, que es el escenario que todo el mundo dice que va a ocurrir. No, yo digo, perdona, que no van a poder hacer un fraude electoral porque es que la diferencia es tan masiva Bueno, y el entusiasmo y la esperanza es tan grande y las necesidades son tan grandes que no van a poder hacer nada. yo no creo que la Fuerza Armada Nacional arremeta contra una exigencia legítima del pueblo venezolano. Y quiero decirte algo que es Pero muy ¿por qué puntual. arremetió contra los estudiantes y mató a estudiantes? Y antes mató a civiles. Mira, Ajá. yo, yo tengo mi teoría sobre la violencia que se ejerció en esos momentos de la Fuerza Armada Nacional hacia la población civil. Y yo tengo unas dudas bien fundadas de que allí haya habido militares de carrera. No me extraña que hayan sido milicianos, no me extraña que hayan sido delincuentes comunes Disfrazados de militares y de vestidos de guardias militares. A nacionales. mí, a mí no me cabe la menor duda, porque cuando tú eres oficial y no tienes escrúpulos, y Venezuela tiene militares sin escrúpulos, no tengo la menor duda y tengo las pruebas. Yo tengo las pruebas. Si quiere, el fiscal general de la República que envíe una persona especial para acá, para los Estados Unidos, y yo le doy las pruebas. O sea, no me cite, ni me abra una causa en Venezuela que no puede. Porque primero Tarek William Saab tiene que responder las 174 comunicaciones de mis denuncias sobre narcotráfico y terrorismo en la Fuerza Armada Nacional y de mis torturas en los sótanos de la DGCIN, que él frente a frente, delante del doctor Raúl Palis, su consultor jurídico personal, me dijo, yo me voy a encargar de que en su caso haya justicia, siendo defensor del pueblo. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo. Bueno, era defensor del pueblo rojo rojito. Sí, Más pero, nada. pero, pero él sabe desde el año 2013, 2014 de mi caso y no ha respondido. A mí no me ha respondido una sola comunicación. Pero ¿por qué te torturaban? ¿Qué te preguntaban? Mi caso es un caso bien particular, o sea, es un caso único. Tú no vas a conseguir un caso en todo el mundo donde un grupo terrorista le pida a un presidente de la República que neutralice, entre comillas, porque ese fue el término que utilizaron, a un oficial activo de la Fuerza Armada Nacional. Hablas Y del grupo españoleta. Bueno, que ellos no son españoles, ellos no se consideran españoles por eso fortuna. lo hizo las FARC, Y la, lo ah, hizo las FARC. Le enviaron una colombiano. carta por escrito, Ujú. le enviaron una carta a José Vicente Rangel y Otra a joya. y a Julián Isaías Rodríguez. A mí me citaron a la vicepresidencia de la República para mostrarme Pero la ¿qué fue carta. lo que hiciste? Bueno, la unidad en la cual yo trabajaba en la frontera con Colombia, desmantelamos el aparato logístico del Frente 33 de la FARC y descubrimos todo el apoyo que se le estaba dando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde Venezuela, algunos militares desde Venezuela, algunos políticos desde Venezuela, y cómo se permitió que miembros del grupo terrorista ETA fueran a entrenar a miembros de la FARC en la elaboración de dispositivos explosivos tipo LAPA, que fueron utilizados en el año 2003 al 2007 en Bogotá para sabotear y crear caos internos en Colombia al gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, estas detenciones, detuvimos al jefe logístico del Frente 33, desmantelamos todo el aparato logístico contra Rubén Zamora,
en la frontera, denunciamos quiénes eran los militares que estaban y los miembros de inteligencia militar venezolana que estaban obligando a la gente de la ONIDEX a cedular y a dar pasaportes express a guerrilleros venezolanos, a guerrilleros colombianos. colombiano. Entonces todo esto trajo como consecuencia pues que yo me convirtiera en un enemigo Claro. de la revolución. Cuando te estaban torturando, qué querían sacarte? Bueno, lo que pasa es que yo hice una denuncia sobre la penetración del narcotráfico en Venezuela. Ujú. Esta denuncia se llevó a la ONA y se llevó al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional. Quiero explicarte algo antes de que alguien venga a decir cualquier cosa. Tenemos dos Todo, minutos. Ajá. todo lo que yo te estoy diciendo está documentado. Ujú. Todo. Eso se llevó a Reverol, llevó al general Vivas Landino, a cualquier cantidad de oficiales. Nunca respondieron. Y entonces cuando el gobierno de Colombia me contacta, algunos representantes, con la finalidad de que yo declare por la parte esa de Tafar, salió también el apoyo, que la información la necesitaba la DEA de los Estados Unidos, y era netamente de la droga. Entonces, cuando a mí me detienen justamente para evitar que yo declarara en la Audiencia Nacional de España y yo delatara quiénes eran los contactos ¿Y qué de... te preguntaban cuando te eh, torturaban? bueno, lo que me torturaban y me preguntaban quiénes eran mis contactos con la DEA. ¿Y Ah, cuáles eran mis contactos con la CIA? La CIA no trabaja con droga, pero lo que querían saber era cómo yo sabía tanto de la droga. O sea, ¿qué era lo que buscaban, Napoleón? sí. Que yo les demostrara cómo yo sabía tanto de la penetración del narcotráfico y la guerrilla en Venezuela para ellos matarlos. Sí, Bueno, eso es. en los próximos días tenemos un segundo programa para que nos hables de la guerrilla y el narcotráfico, ¿te parece? Seguro que sí. ¿Tú crees que en un minuto me puedas echar el cuento para yo dárselo a Boris Izaguirre del oráculo del guerrero y el programa que hicimos con el oráculo del guerrero, Boris y yo? Trataré. Yo estaba en la Academia Militar de Venezuela como oficial de planta. Veníamos de educación física. Estabas tú en el programa con Boris Izaguirre en la mañana y en ese entonces era teniente coronel, si mal no recuerdo. Darío Pacheco Blanco coloca el programa de Buenos Días Venezuela, creo que se llamaba, ¿no? No, 24 horas. 24 horas. Entonces sales tú con Boris Izaguirre y habían dado una orden de que los militares teníamos que tener en el bolsillo el oráculo del guerrero, bolsillo izquierdo, en el corazón. Y resulta que tú estás entrevistando a Boris Izaguirre y le preguntas, Boris, ¿qué opinas tú del oráculo del guerrero? Y Boris Izaguirre dijo que esa era la manifestación más clara de la homosexualidad del gobierno. Y él saca el oráculo del guerrero, tú lo tenías ahí en la mesa y dice, el guerrero está arriba, el guerrero está abajo, el guerrero yo no sé qué, el guerrero sonríe y dice, estos son dos hombres teniendo relaciones sexuales. Bueno, en el comedor de oficiales de la Academia Militar de Venezuela hubo un silencio ensordecedor. Porque además escogía cualquier hoja y se la leía. ¿Y qué significa Y esto? hacía Mira, una varias crítica hojas. homosexual. Ajá. Bueno, al mediodía dieron la orden de que ya desapareciéramos el oráculo del guerrero. Nadie tenía más. Y ya Entonces a mí Chávez me no dio volvió a mucha hablar risa. de su oráculo del guerrero. Bueno, Nadie más volvió a hablar del oráculo del guerrero en la Fuerza Armada Nacional. tenemos un segundo programa, ¿ok? Gracias, Milton Napoleón. Revilla, mayor del Ejército de Venezuela, preso político del 2010 al 2017 y otro luchador. Gracias, Milton. Ok, Para servirte. Saludos. hasta luego.